calificaciones. Pero ¿sabes cuál es un tema que en esta época se hizo recurrente, Miriam? Depresiones por aplazos. Las calificaciones. Menores de edad que la reacción de los papás. Huir de casa. Los castigos por parte de los padres de familia. Cierto. ¿El problema serán los estudiantes? ¿El problema será el sistema educativo? ¿El problema serán los padres de familia, Miriam? Creo que es estructural. Hablemos de ese tema, ¿te parece? Sí. Desde Santa Cruz está tu FIC con expertos. Adelante. Así es, Luciana, estamos con el pedagogo Álvaro Puente, aquí en vivo en todo caso. Álvaro, periodo difícil, fin de año, particularmente para los estudiantes que no han tenido un buen desempeño en el sentido de las calificaciones. Eso trae frustraciones, depresiones. ¿Cuál es hay un problema estructural acá, como mencionan Luciana y Miriam? ¿Tienen que ver los padres, el sistema, todo en general, o cómo lo ve? Bueno, aquí es fundamentalmente estructural. En todo el mundo hay una proporción muy alta de alumnos que sufren mucho en la etapa de colegio, porque cuando llegas a la universidad estás en tu camino, en tu carrera, en lo que te ha gustado, lo que has elegido, y en el fondo lo que estudias es lo que quieres. Y gente que fue mediocre en el colegio a veces brilla en la universidad, pero en el colegio todos pasamos por un solo túnel hecho para algunas inteligencias, y entonces son muchos los que van a contrapelo, los que sufren, los que son los tontos del curso, cuando es gente con cantidad de inteligencias de otras áreas muy valiosas. Entonces siempre en el colegio pasa esto. Hay países en Europa, por ejemplo, la diversificación es muy temprana, casi terminando la primaria ya empiezan a haber posibilidades de escoger cosas distintas. Entonces esto mejora. En Bolivia, en cambio, se han matado las pocas diferencias que había. Todos hacemos exactamente lo mismo. Hasta los que quieren hacer formación técnica tienen que hacer todos el colegio con formación técnica. Todos pasamos por el mismo túnel hecho solo para algunos. Entonces, ¿qué pasa? En un curso hay dos buenos matemáticos que son los que todo el año triunfan, los profesores los felicitan todas las veces, y los demás son los que aguantan mechas, se acomplejan y sufren. Primero. Segundo, en Bolivia es donde menos tenemos carga estudiantil, donde más poco estudiamos, donde se nos encomiendan menos cosas difíciles. Sin embargo, acaba de salir un estudio en el que el 80% de los alumnos de sexto de primaria, el 80%, no entienden lo que leen. No han aprendido a leer, saben descifrar las letras, pero leer no es eso. Leer es seguir una idea a través de un texto, y no la entienden, no comprenden lo que se les da. Entonces, el principal vínculo de aprendizaje, que suele ser la lectura, está frustrado. Y esos chicos, si en sexto de primaria no han aprendido, no van a aprender en lo que queda del colegio. El 80% no entienden elementos fundamentales de matemáticas. En el área de ciencias sociales llega al 90% que han fracasado en primaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos alumnos de baja calidad? Nuestros niños son como los de todo el mundo. Tenemos todas las riquezas y todas las diferencias que hay en todo el mundo. Pero nuestro sistema los frustra. El sistema de los maestros ahí, Álvaro. La calidad de los maestros tiene que ver con esto también. Muchísimo, muchísimo. Pero antes que eso, hay cosas como, por ejemplo, nuestra inteligencia no puede atender 20 cosas a la vez. No puedes contestar al teléfono y seguir escribiendo una carta, por ejemplo. Estás así, no podemos diversificarnos. A la hora de tener así tareas distintas, los alumnos pueden atender hasta 5 o 6 materias, que les dé 7 ya. En Bolivia llegamos a tener 15, 16, 17 asignaturas en un curso. No puede el alumno dedicarse con seriedad a los 17. Ahora, Álvaro, hay una pregunta de coyuntura. Se aplazó mi hijo. ¿Qué hago? ¿Pido desquite, redesquite o hago que repita el curso? ¿Qué nivel de tolerancia hay a ese tipo de frustraciones? El padre, ¿qué debe hacer?
Primero, el padre, cuando llega el chico a fin de curso, debe saber cómo está el chico. No es que le llegue la sorpresa, es su hijo, si convive con él todo el año, ¿cómo no va a saber que el pobre sufre? Hay chicos que llegan a la época de exámenes y vomitan porque no pueden con la tensión nerviosa. El padre tiene que saber que su hijo está pasándola mal, que no duerme, o que duerme y no se lo ve nunca a estudiar. Puedes saber cómo están las cosas. Primero. Segundo, el padre no está para sacar brillantes bachilleres a la vida, está para acompañar el crecimiento de su hijo. Y entonces no basta que lo tenga en un colegio, tiene que ver que crezca y tiene que ver en qué sufre, en qué no puede, qué apoyos necesita. No es después al final, te aplazaste, paliza. No se trata de eso, no arreglas nada con la paliza. Lo único que haces es que el chico se sienta peor todavía. Se sienta, además de un incapaz, que se sienta además que no tiene apoyos en la vida. Si tiene que repetir, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe aconsejar el padre? Si tiene que repetir, tiene que repetir. Si en todo el mundo la gente se aplaza, en todo el mundo hay exámenes, en todo el mundo no todos pasan. Y tenemos que aprender que eso es ley de vida. No todos podemos todo. Y hay veces que es muy difícil para unos y que a lo mejor tienen que repetir un año y a lo mejor después de 2 años otro más. ¿Por qué? Porque están a contrapelo, porque no es lo suyo. En otras partes tienes una escuela técnica donde el chico es posible que encuentre su carrera y la haga. Pero aquí no tenemos que escoger. Entonces el chico, aunque le cueste más, aunque tarde más años, tiene que hacerlo. Y no por eso es un desgraciado, no por eso es un desagradecido con los padres, no. Más bien ese quiere decir que necesita más apoyo que los demás. Ese necesita más cariño. Ese necesita que se esté a su lado, porque para luchar contra la vida y contra el colegio y contra la gente hace falta no solo tener mucho coraje, sino tener mucho apoyo. Entonces, los padres en general cuestionan y maldicen de los hijos. No es problema de los hijos. Es problema del sistema, es problema de la estructura, es problema de cómo manejamos todas estas cosas. Y en general en Bolivia lo hacemos muy mal, lo hacemos de manera que aumentamos más el problema en vez de suavizarlo. Sí. Hay chicos que, por ejemplo, tienen que repetir. A veces conviene cambiarlo de colegio porque es muy duro estar en el mismo colegio con los que fueron tus compañeros y te ven de arriba. Este es el que se aplazó. Es muy duro. Ayúdale. Pero que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Que no es cosa de rendirse, no es cosa de decir, no, como no sirves, vaya a cultivar alcachofas. No. Hay que seguirlo en lo que él necesita hacer. Si su vocación es sembrar alcachofas porque tiene vocación de agrónomo, métalo. Pero dele formación para eso que va a meterse, porque tiene no solo que vivir, tiene que disfrutar de lo que hace y tiene que hacer algo útil. Entonces es complejo, pero tiene que ir por ahí. Bueno, estamos escuchando este consejo que considero fundamental. Si tiene que repetir, que repita. Y si tiene que hacerse un cambio de colegio para un poco evitar el mayor sufrimiento, hay que hacerlo, dice Álvaro Puente. Luciana, Miriam. Es que a veces, y nosotros estábamos conversando mientras lo escuchábamos, Tufi, los papás insistimos, ¿verdad? No, que quiero ese colegio, que es súper bueno, o yo salí de ese colegio, entonces mi hijo también tiene que estar en ese colegio, y de repente el sistema, como bien ha dicho, no es el adecuado para ellos, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que a principio de año los profesores protestaban porque decían no tenemos las capacitaciones necesarias como para poder seguir la currícula de este año? La nueva. Sí. Pero también lo que dijo el presidente es cierto, la ley Avelino Ciñani se tiene que modificar. Porque tenemos que ir a la par también de cómo está avanzando el mundo, ¿no es cierto? Así, eso lo dijo en este congreso que inició en Tarija, ¿verdad? Claro, y habló algo del aplazo en primaria, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser que pasen niños sin saber leer ni escribir, sin saber sumar, restar como mínimo, porque ya cuando terminas primaria tienes que saber incluso dividir. Entonces es muy complicado realmente. Hemos salido a las calles con nuestro equipo periodístico para preguntar ¿A qué los haría papás? Sí, a los papás si su hijo se aplaza. Escuchemos las respuestas, veamos.
creo que le metería un instituto de reforzamiento, porque con la tecnología, con el celular, obviamente que los niños ya no toman tanta atención como antes. Primero hay que saber por qué reprobó, o sea, hay que saber a raíz de qué fue lo que reprobó, ¿no? Tal vez no hizo más antes, pero también fue culpa mía, porque tal vez no fui muy, no sé, no los revisé sus tareas y todo eso, ¿no? A veces es mejor conversar con ellos, porque algo es que están demostrando. No, poca voluntad de los papás de estar con ellos, de no tener ayuda. Y al último momento no hay que preocuparse, sino desde el principio del año. Muy preocupada porque sería que yo no he hecho bien mi trabajo, no he hecho un control de mi hijo, pero tendría que ver la forma de solucionar junto con él. Si puede recuperar todavía el año, tratamos de que presente todo, y si no, ni modo, pues uno cuando se equivoca también aprende. El seguimiento a los hijos hay que hacerlos desde el inicio. Entonces yo soy de esa idea, de empezar siempre haciendo el seguimiento, pero si el caso se diera, pues para todo hay solución. Hablando y poniéndolo tal vez en cursos regulares o que pueda aprender para que el próximo año le vaya mejor. Me tengo que preguntar por qué. Después veo la situación y tampoco le puedo reñir nada, sino ver cómo se puede arreglar la situación, ¿no?, de mi hijo, pero no le cargaría ningún, digamos, castigo, nada. De inicio hay que fortalecer los puntos débiles, ¿no?, identificados seguramente en función a charlas. Creo que no estaría bien el hecho de reprenderlos de tal forma que ellos lleguen a un extremo de querer quitarse la vida, huir del hogar, que es lo que se ve esta temporada, ¿no?, comúnmente. Entonces hay que cuidar también su salud mental de los niños y de los jóvenes, y obviamente ese sería el apoyo que yo le daría, digamos, a mi hija en ese caso. Apoyo en clases, apoyo psicológico. Lo cierto es que hay una división dentro de las escuelas, dentro de los colegios, que es la trabajadora social, sí, ¿verdad? Que se encarga. Y el psicólogo o la psicóloga. Exacto. Y tal vez, ahí lo veo hacer una mueca. No, y no me gustaría saber el por qué. ¿No le parece? Sí, Álvaro. De mí. Mira, porque es primero el nivel profesional de la gente que está en ese sistema no es el mejor. El trabajo de la visitadora social y de los psicólogos, no solo de los colegios, de las defensorías de la niñez, es un papel lamentable. Con todo es algo, pero no cumplen el rol que es fundamental, y no trabajan también con las familias, que como ustedes decían, es fundamental. Una cosa que preguntaba Tufi es también el papel de los profesores. Es el único país del mundo donde los maestros entran en fila a ocupar los cargos y no hay concurso de nada. Nadie busca nunca el mejor. Entonces eso quiere decir que nuestro sistema está herido de muerte. Dice el presidente en Tarija que hay que cambiar la ley Avelino Signani. La ley Avelino Signani es fruto de la política de ellos. No, pedagógicamente no tiene casi nada. Lo único que tiene es de sociosindical. Está hecha para recuperar las pérdidas sindicales, de conquistas sindicales que llevó consigo la reforma educativa del 94-95. Entonces, que haya concurso de méritos, que el maestro tenga que capacitarse siempre, que haya... Todo eso lo han hecho quitar, y el sindicato de maestros, como organización social que conforma el MAS, exigió que se abrogara todo y se hiciera una ley nueva. Y esta es la Avelino Signani. Ha sido una marcha atrás en lo educativo terrible, cruel, suicida. El país ha perdido calidad a unos niveles impresionantes. Ya éramos el peor país de Sudamérica. Ahora quizás seamos el peor del mundo en educación. Y es fruto del Avelino Signani, fruto de este gobierno. Entonces, que hay que cambiarla, evidente, sí, eso lo hemos dicho desde que era proyecto de ley. Pero salió, y así ha estado el país más de 15 años.
Es una generación destrozada, lo que quiere decir que el nivel nacional ha bajado terriblemente. Y eso estamos viendo en los frutos de estos chicos. Lo que decía yo, que el 80% no sabe vender, no pasaba hace 20 años, pero cada vez estamos peor. Y el tema de los maestros es gravísimo. Lo que decían ustedes de las familias, evidente, pero no hay, lo grave es que no tenemos otras opciones. Antes había colegios que tenían derecho a experimentar cosas nuevas. Ahora está prohibido, todos tienen que hacer lo mismo, aunque sea una mediocridad. Y el ministerio se ocupa de frenar a los colegios particulares que quieren hacer algo mejor. Había colas en los colegios de Fe y Alegría porque eran fiscales, pero había exigencia. Les han quitado la exigencia para que sean más mediocres todavía. Así estamos, así funciona nuestro país, que hay que cambiar lo más urgente de cambiar, más que cambiar el cambio libre del dólar o la existencia de gasolina, mucho más urgente es cambiar la educación. Ahí para cerrar, Álvaro, usted mencionaba que hay años en que un estudiante tiene hasta que cursar 17 materias y se ve abrumado. En ese sentido, ¿qué cambio usted haría específicamente? ¿Qué sugeriría? Hay que simplificar, hay que disminuir materias. Cuando yo dirigí colegio, agarraba y decía, un trimestre ven toda la química, otro toda la física, otro toda la biología. Entonces, de las 15 materias se volvían 5. Y era increíble, los profesores me decían, no hacen tareas, estos son unos flojos. Hagamos esto, hicimos eso y los chicos atendían, hacían tareas y los profesores felices, pedían más y pedían más, hasta que llegó un momento que hubo que frenar a los profesores, no abusen ya, porque los chicos como están metidos en tu materia, te van a responder. Entonces, sé humano, dales esto, cambian y llegamos a un momento en que los chicos disfrutaban mucho más y aprendían mucho más y los profesores disfrutaban de su materia y disfrutaban de ver que los alumnos les seguían. Ahí, igual que se hace eso en otros países, lo que hacen es alternar las materias a lo largo de los años, pero nunca hay en ningún país 15 materias, hay 7, 8 y eso es siempre llevadero. Yo tuve una suerte enorme de conocer muy de cerca porque mi hijo se ganó una beca en un colegio en Hong Kong. Tenía 6 materias, pero era un colegio que salían tan brillantes que las universidades americanas llegaban a fin de curso a buscar alumnos y a darles becas para llevarse los más posibles, porque se llevaban lumbreras. Pero si tenían 6 materias, pues eran 6 materias que les enseñaban a pensar, a investigar, a descubrir, a ser expertos en ser el mejor profesional futuro. Entonces, no se mide la educación por la cantidad, sino por la calidad. Y ese es el tema. Nuestros chicos no tienen que saber 1000 cosas, no son discos duros. Hay que desarrollarles la inteligencia, hay que enseñarles a aprender, hay que enseñarles a buscar, hay que volverlos locos por descubrir cosas nuevas. Y eso no lo hace ninguno de nuestros colegios. Muchísimas gracias, Álvaro Puente, pedagogo. Importante lo que ha marcado. Más que pensar en modificar el tipo de cambio,